La oscuridad consumía la ciudad de Guatemala. El presidente Jacobo Arbenz, buscando defender la ciudad de aviones clandestinos que pasaban de noche ametrallando a cualquier objeto a la vista, había decidido cortar la electricidad de la ciudad y les había ordenado a sus ciudadanos que no prendieran siquiera sus velas. Este era el más reciente acontecimiento dentro de los extraños sucesos que habían estado plagando a Guatemala durante los últimos meses. Arbenz y el pueblo guatemalteco estaban siendo víctimas de uno de los ataques más sofisticados del siglo XX, uno que puso a reinar la desinformación y la propaganda, liderado por los Estados Unidos. Y es en este clima de alta tensión e incertidumbre en la que se encontraba el joven Ernesto Che Guevara, un médico argentino que con solo 25 años había llegado al país atraído por los ideales de la revolución guatemalteca 6 meses antes, y ahora, para su sorpresa, estaba siendo testigo en primera línea de cómo la injerencia estadounidense destruía la soberanía y los sueños de la nación centroamericana. Y es que los Estados Unidos no estaban nada contentos con Jacobo Arbenz. Habiendo asumido la presidencia en marzo del 1951, el proyecto que definiría su plan de gobierno sería la reforma agraria, un conjunto de medidas que buscaba cambiar el hecho de que el 2% de los terratenientes del país tenían bajo su control más del 70% de la tierra arable, ya que dicha concentración de tierra y poder en pocas manos era, para Arbenz, la raíz principal de muchos de los males de Guatemala, incluyendo el trato abusivo y los sueldos miseriosos que recibían los que trabajaban la tierra y la ineficiencia operativa que caracterizaba a estos grandes latifundios. Y Arbenz, decidido a aplicarle la ley a todos de igual manera, decidió enfrentarse al más poderoso terrateniente de Guatemala, la compañía bananera americana United Fruit Company, que mantenía sin cultivar el 85% de sus 220,000 hectáreas y a la cual le expropiaría el 64% de la superficie de todo el terreno que tenían en el país. Pero claro, dicha compañía, apoyado por el gobierno americano de Dwight Eisenhower, haría todo lo posible para prevenir que le despojaran las tierras que consideraba suyas. Y al Che Guevara, esta lucha de poderes desiguales le sorprendería de tal manera que su vida jamás volvería a ser la misma. Para el 1954, la Revolución Guatemalteca ya tenía 10 años. Habiendo empezado con la presidencia de Juan José Arévalo, considerado por los historiadores como el primer presidente elegido de forma transparente en la historia del país, la revolución fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre del 1944, que buscaba revertir décadas de dictadura y abusos de poder. La Constitución que se promulgó en conjunto con la Revolución de Octubre del 44 fue de las más avanzadas y democráticas en la historia de Guatemala, ya que creó las divisiones del Estado, le permitió por primera vez votar a la mujer guatemalteca, forjó las bases de la seguridad social, empleo y educación para los ciudadanos y hasta se le permitió a los medios ejercer finalmente el periodismo sin temor a represalias. Con la revolución también inició por primera vez en Guatemala la construcción de redes culturales desde el Estado. Se formaron grupos literarios y artísticos, una red de casas de la cultura y la edición de literatura desde el gobierno. Y fue este el escenario político y social que le llamó la atención a Ernesto Che Guevara. Después de haber emprendido un viaje legendario en motocicleta por Sudamérica con su amigo Alberto Granado y de haberse graduado de médico al regresar a Argentina, Ernesto decidió mudarse a Guatemala. En una carta escrita a su tía Beatriz, escribió: «En Guatemala me perfeccionaré y lograré lo que me falta para ser un auténtico revolucionario».
Así que en diciembre del 1953, Ernesto Che Guevara llegó a tierras guatemaltecas, buscando ser testigo de una auténtica revolución y todavía libre de la ideología que adoptaría más adelante. Su primera impresión de Guatemala fue positiva. A los pocos días de haber llegado, le escribió a su madre: "El único país que vale la pena en Centroamérica es este. Naturalmente, todos los regímenes pierden de cerca y aquí también se cometen arbitrariedades y robos, pero hay un clima de auténtica democracia". Y fue tanta la democracia que el Che Guevara percibió en Guatemala que con un mes en el país escribió en otra de sus cartas: "Este es un país donde uno puede dilatar los pulmones y henchirlos de democracia. Hay hasta periódicos financiados por la United Fruit Company que si yo fuera Arbenz cierro en 5 minutos porque son una vergüenza y sin embargo dicen lo que les da la gana y contribuyen a formar el ambiente que quiere Estados Unidos, mostrando este país como una cueva de comunistas, ladrones y traidores". Y fue en estos 9 meses donde se conjurarían las experiencias que formaron al joven Che Guevara y lo convertirían en héroes para algunos y en un vil y despiadado asesino para otros. Poco después de llegar a Guatemala, el Che Guevara conoció a Hilda Gadea, una exiliada peruana de 27 años que más tarde se convertiría en su primera esposa. Recién llegado y desubicado, Hilda lo ayudó a conseguir una pensión que estuviera al alcance de sus bolsillos, y gracias a ella, Ernesto se instaló en una pensión barata en la zona 1 de la ciudad capitalina, pensión que al día de hoy todavía alquila la habitación y la cama donde durmió el Che. A pesar de que se encontraba muy enfermo del asma que lo afectó toda su vida, Ernesto se lanzó de inmediato a buscar trabajo en el país y le escribió a su madre: "Estoy en conversaciones para ver si consigo laburo en el leprosario de aquí, con 250 quetzales y la tarde libre, pero todavía no hay nada concreto al respecto". Por otro lado, su círculo de amigos creció rápidamente. A los 2 meses de haber llegado al país, Hilda le presentó al profesor norteamericano marxista Harold White, quien dejó su impronta ideológica en el Che Guevara. Conocí a un gringo extraño que escribe boludeces sobre marxismo y las hace traducir al castellano. Le estoy cobrando $25 por la traducción, escribió Guevara. Por otro lado, fue en casa de Mirna Torres, una nicaragüense exiliada, donde conoció a los primeros rebeldes cubanos: Antonio Ñico López, quien le pondría el apodo de Che, Armando Arencibia, Antonio Darío López y Mario Dalmau, todos sobrevivientes de la fracasada toma del cuartel militar de La Moncada el 26 de julio del 1953, por la que el jefe revolucionario Fidel Castro estaba preso. Ñico causó una gran impresión en el Che, porque más adelante escribió en su diario: "Cuando oía a los cubanos hacer afirmaciones grandilocuentes con absoluta serenidad, me sentía pequeño. Puedo hacer un discurso 10 veces más objetivo, pero no me convenzo, y los cubanos sí". Ñico dejaba su alma en el micrófono y por eso entusiasmaba a un escéptico como yo. A pesar del éxito social que tuvo el Che en Guatemala, conseguir trabajo se le había hecho muy difícil. A pesar de los intentos del joven argentino, no pudo conseguir trabajo como médico y tuvo que ganarse la vida de las formas más sorprendentes. Los días pasan sin que se resuelva nada. Por la mañana salgo a vender cuadros de mi Cristo, Esquipulas, adorado por la gente del lugar, y tampoco se gana nada por falta de ventas, relató en su diario. Sin embargo, las relaciones con Hilda continuaban ahondándose, sustentadas fundamentalmente en la curiosidad intelectual. Ella le prestaba libros de César Vallejo y Ernesto les regalaba libros de Juana de Ibarburu. De una forma u otra se embarcaron en algo parecido a un noviazgo intelectual. Al no tener trabajo fijo, Guevara debió vivir en muchas ocasiones de la generosidad de sus nuevos amigos. Vivió en mi casa una temporada porque andaba mal de plata, rememoró Edelberto Torres, hermano de Mirna Torres.
También durmió en el suelo de la Casa de la Cultura y en el de la Casa de la Juventud Comunista. Incluso llegó a trabajar en Puerto Barrios, descargando toneles de alquitrán, ganando 2 quetzales por 12 horas de trabajo. Trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana y dormía en una casa abandonada a orillas del mar. Y ya cuando Ernesto comenzaba a formarse una vida aquí en Guatemala, marcada, claro, por sus problemas económicos y sus charlas políticas, un hecho llegó a perturbar su tranquilidad en el país: la intervención militar planificada y financiada por los Estados Unidos. El 15 de mayo inició el último capítulo de la inconclusa Revolución Guatemalteca. Ernesto escribió en su diario: los últimos acontecimientos pertenecen a la historia, cualidad que creo por primera vez se da en mis notas. Hace días aviones procedentes de Honduras pasaron por la ciudad ametrallando gente y objetivos militares. Su primera impresión del ataque fue optimista. Arbenz es un tipo de agallas. El espíritu del pueblo es muy bueno. Yo ya estoy apuntando para hacer servicio de socorro médico de urgencia y me apunté en las brigadas juveniles para recibir instrucción militar a ir a lo que sea. El 14 de junio, Ernesto cumplió 26 años. 4 días después, el coronel Castillo Armas entró a Guatemala al frente del Ejército de la Liberación, organizada, armada y financiada por la CIA. El Che, por primera vez, experimentó la emoción de hallarse bajo fuego. En una carta a su hermana, confesó: me siento un poco avergonzado por divertirme como un mono. Y fue en estos días cuando el Che Guevara tuvo por primera vez un fusil ametrallador en sus manos. La historia cuenta que Ernesto llegó al cuartel de brigada Augusto César Sandino, centro de reunión de izquierdistas centroamericanos, donde se encontró con el nicaragüense Rodolfo Romero, el jefe de la brigada, y se ofreció a acompañarlo en una de las guardias. Romero narró en sus memorias: le entrego una carabina checa que usaba el ejército de Guatemala y me pregunta: ¿y esto cómo se maneja? Le doy instrucciones rápidas de arma y desarme y lo llevo en esa noche sin luces a la parte más elevada del edificio para que hiciera su primera posta, de 2 a 6 de la mañana. El argentino demostró su vinculación con el régimen de Arbenz, con su reiterada propuesta de ir al frente de batalla. Pero antes de conseguir convencer a las fuerzas militares, les sorprendió inmensamente la renuncia del presidente Arbenz. Una terrible ducha de agua fría ha caído sobre todos los admiradores de Guatemala, escribió. En la noche del domingo 28 de junio, el presidente Arbenz hizo la insólita declaración de su renuncia. Denunció públicamente a la United Fruit Company y Estados Unidos como los causantes directos de todos los bombardeos y ametrallamientos sobre la población civil. Me dormí con un sentimiento de frustración frente a los hechos, escribió Guevara más tarde. El 4 de julio, Ernesto le escribió a su madre: vieja, todo ha pasado como un lindo sueño. La traición sigue siendo patrimonio del ejército. Arbenz no supo estar a la altura de las circunstancias. Los militares se cagaron en las patas. En la semana del derrocamiento del presidente Arbenz, el embajador argentino se desplazó a la pensión que hospedaba al Che para refugiarlo en la embajada, pues había un argentino en una lista de agitadores que iban a ser fusilados. Y el argentino era el Che, quien rechazó la repatriación. Y en septiembre del 1954, 9 meses después de haber llegado al país, el Che Guevara se despidió de Guatemala y partió hacia México, donde se casó con Hilda y tuvo su primera hija. Y fue Guatemala la que detonó en aquel momento un sentimiento que el Che nunca había conocido. Una indignación por un orden mundial que consideraba injusto y unas incontrolables ganas de pelear con puños o armas por Latinoamérica. El haber sido testigo del final de la Revolución Guatemalteca le enseñó algo que tristemente sostendrá hasta el fin de sus días.
Ninguna revolución verdadera puede sostenerse si no es sobre la violencia. Y el imperialismo jamás cederá un ápice de su poder si no le es arrebatado por las armas. Y no cabe duda de que la experiencia en Guatemala convirtió a Che Guevara de un joven sin formación política a un activista dispuesto a morir por una causa que se consolidó en aquellos 9 meses. Y aunque Estados Unidos había derrotado la experiencia revolucionaria guatemalteca, su mayor pecado fue otro: convencer a toda una generación de que la lucha armada era el único camino. Poco después, las guerrillas se convertirían en el instrumento predilecto de lucha de la izquierda latinoamericana. Y de su experiencia en Guatemala quedó una historia que le pesó a Ernesto Che Guevara toda su vida. Una revolución que se quedó a mitad de camino y un personaje, él mismo, que se convirtió en víctima de su propia violencia. Señores, si les gustó este video, denle like en la campanita más abajo, compártanlo en las redes sociales, suscríbanse al canal y nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo de Guatemala.